Sangre de mi sangre. Capítulo 1. El favor. Pedro, ¿puedes venir conmigo un momento, por favor? Necesito que me acompañes para enseñarte una cosa que tengo en el cuarto. ¿Ahora? Mejor después de comer. Es que necesito comentarte algo. Le dijo Pablo hablándole casi al oído a su hermano, aunque en aquel momento los demás no podían oírles. Bueno, como quieras. Respondió Pedro con cara de no entender por qué esas prisas y ese secretismo. Pedro y Pablo estaban aquel domingo juntos para comer, acompañados de sus respectivas familias. Era una costumbre que habían instaurado nada más casarse. Mientras sus padres vivieron, se reunían en su casa. Luego, cada semana iban alternando la casa de uno de ellos para celebrar ese encuentro familiar. Eran gemelos y no tenían hermanos. Apenas se habían separado en sus más de 40 años de vida. Desde su nacimiento, prácticamente todo lo habían hecho juntos. Infancia, colegio, adolescencia, universidad, trabajo, etc. Incluso se habían casado el mismo día. Sus mujeres eran ya buenas amigas antes de conocerlos, porque también habían estudiado juntas. Las habían conocido a la vez, en la misma fiesta universitaria. Quizá la primera diferencia en sus vidas había surgido con su paternidad. Pedro y María, su mujer, habían tardado solo un año en tener a Elena, y luego habían venido Pedrito y Lucía. Pablo y Encarni llevaban ya más de 10 años casados, y aún no habían tenido descendencia. Eso era como la excepción que confirmaba la regla, y que además demostraría que no todo en la genética de los gemelos era idéntico, aunque también cabía la posibilidad de que esa diferencia en sus tasas de procreación estuviera causada por alguna incompatibilidad entre Pablo y Encarni que les hiciera más difícil el poder tener hijos. Físicamente eran tan iguales que incluso sus padres, para no confundirlos, habían tenido que idear algún modo de diferenciarlos desde pequeños. No se les ocurrió nada mejor que cortarles el pelo de manera distinta. Esa misma treta había ayudado a no confundirlos a sus profesores del colegio y del instituto. Sin embargo, durante su adolescencia, cuando ellos fueron libres para tomar todas sus decisiones, optaron por poner fin a esa absurda forma de diferenciación. Quizá el motivo principal para hacerlo fuera la necesidad de obtener una beca para ir a la universidad. Ellos querían ir a estudiar la misma carrera a una de las mejores universidades de pago, y a su vez de las más caras. Sus padres les dijeron con mucha pena que solo era posible pagarles esos estudios a uno de ellos. La única opción que encontraron fue el tratar de conseguir una beca para el otro. Para obtenerla, había que superar unas pruebas muy exigentes. Esa universidad solo concedía una beca para un chico y otra para una chica. Pedro y Pablo se las ingeniaron para tratar de obtener información de todos sus posibles rivales masculinos. Llegaron a la conclusión de que ellos dos y otro muchacho eran los mejores candidatos. Tenían claro que no podían arriesgarse a no quedar el primero a alguno de ellos. Aunque fuera por muy poco, Pedro era mejor que su hermano en las pruebas físicas, y lo mismo le sucedía a Pablo con las matemáticas. Decidieron que para no arriesgarse deberían sumar sus fuerzas. Se jugaron a cara o cruz a quién le debería de corresponder el honor de aglutinar las mejores notas, y le tocó a Pedro. Así, en el examen de matemáticas, intercambiaron sus documentos de identificación y Pablo se hizo pasar por Pedro. Esa estrategia les funcionó, y él obtuvo la beca. Así, ambos pudieron cursar sus estudios en la universidad deseada. Nadie más que ellos conocía ese secreto. Aquel domingo, cuando Pablo cerró la puerta del cuarto, empezó a hablarle a su hermano. Se les notaba muy preocupado y algo abatido. Necesito que me ayudes a quedarme embarazado, le dijo de sopetón y sin mayores prolegómenos. Ya sabes que podéis contar con nosotros para lo que necesitéis. No andamos muy sobrados de dinero, pero haremos lo que haga falta, le respondió Pedro, tras reponerse de su asombro y pensando que lo que le estaba pidiendo su hermano era ayuda económica para algún tratamiento de fecundidad o algo parecido. Creo que no me estás entendiendo, dijo Pablo. ¿Cómo dices? ¿Te acuerdas de lo que hicimos con la beca para la universidad? Sí, claro. ¿Cómo no voy a acordarme? Pues necesito que lo volvamos a hacer y que me sustituyas, dijo Pablo, consiguiendo que al oírle, su hermano se quedara perplejo. No sé si te estoy entendiendo muy bien lo que me estás pidiendo, respondió Pedro, tras unos inquietantes segundos de silencio. Te estoy pidiendo exactamente lo que estás pensando, que te hagas pasar por mí en la cama con Encarni, le dijo con una frialdad y contundencia que alarmaron a su hermano. ¿Os habéis vuelto locos? Sabéis que yo no puedo hacer eso, y además no me puedo creer que Encarni esté de acuerdo con esa locura, le respondió muy enfadado. No hables en plural. Encarni no sabe nada de esto. Es un favor que te pido yo solo, como hermano, y del que nadie, ni María ni mi mujer, deberán saber nada nunca. Continuó razonándole con esa misma frialdad que le estaba helando la sangre a Pedro. No puedo creer que me estés pidiendo eso, le dijo tras dar unas cuantas vueltas alrededor de la habitación en la que estaban, sin dejar de murmurar y hablar de manera ininteligible.
Pedro, no puedes fallarme. Estoy poniendo el resto de mi vida en tus manos. Si no logro ser padre, no sé lo que será de mí y de mi matrimonio. Le contestó Pablo, cambiando esta vez su manera de hablar y poniéndose al borde de la desesperación y el llanto. Cállate y no digas más tonterías, dijo Pedro muy alterado mientras se iba del cuarto y dejaba allí a su hermano. Por primera vez en su vida, aquella comida de domingo fue diferente. Pedro y Pablo no dejaron de intercambiarse miradas, pero no se dirigieron la palabra. Sus respectivas mujeres lo notaron, pero no se atrevieron a preguntarles qué les había pasado. Tras recoger la mesa, Encarni dijo: necesito dar un paseo para bajar la comida. ¿Quién se apunta? Los niños y María dijeron que sí. Pedro y Pablo ni se molestaron en responder. Tras oír cómo se cerraba la puerta, los dos hermanos se quedaron en silencio, pero sin poder dejarse de mirar a la cara. Fueron unos minutos de mucha tensión, hasta que Pablo decidió romper el silencio. De verdad, tienes que ayudarme. Llevo unos días pensando en hacer cosas muy raras. No sé si debo seguir con Encarni, y todo en mi vida son dudas. Le dijo casi implorándole. ¿Eres consciente de lo que me estás pidiendo? Por supuesto. Y si lo estoy haciendo, es porque es la única posibilidad que he encontrado, tras darle muchas vueltas. Al menos, dime que te lo pensarás. Concluyó Pablo. Un nuevo silencio se adueñó del salón comedor en el que estaban. Esta vez fue Pedro el que habló. Bueno, no creo que vaya a cambiar de opinión, pero tienes razón. Como siempre nos decía papá, nunca digáis que no a algo que os pidan sin haberlo pensado antes. Gracias, le respondió Pablo mientras, casi llorando, se iba a abrazarle. Al rato, se separó y dijo en un tono casi amenazante: una cosa más. A María ni se te ocurra decirle nada. Esto es algo entre tú y yo. Y volvió a abrazarse a su hermano. En ese momento, el resto de la familia regresó de su paseo y entraron todos por la puerta. Encarni, al verles abrazados, les dijo: vaya, parece que ya habéis hecho las paces y habéis arreglado ese asunto que se había hecho tener esa cara durante la comida. Me alegro mucho. A María y a mí no nos hubiera gustado el tener que hacer de juez de paz entre vosotros. Voy a preparar un café para celebrarlo, dijo mientras se dirigía hacia la cocina. No puedo estar más de acuerdo. Siempre he creído que el amor entre vosotros está por encima de nuestros matrimonios y que no debemos entrometernos en vuestras cosas de hermanos, respondió María, sonriendo mientras se iba con su cuñada a la cocina. No fue consciente de lo que podía significar lo que estaba diciéndoles. En aquellos momentos era como una aceptación involuntaria de lo que acababan de estar hablando Pedro y Pablo. Ellos sí que vieron el doble sentido que podrían tener las palabras que María acababa de decir. El resto de la tarde transcurrió, aparentemente, de la forma habitual, aunque algo parecía flotar en el ambiente que hacía que aquel día fuera diferente. Cuando se despidieron, Pablo aprovechó un momento en el que nadie les oía para recordarle a su hermano: no te olvides de lo que te he pedido y de que te has comprometido a pensártelo y a darme una respuesta. Y por supuesto, que no se te vaya de la lengua. 2 días después, Pablo recibió en su móvil un escueto mensaje de su hermano en el que le decía: ya me lo he pensado, espero no arrepentirme nunca, puedes contar conmigo, dime dónde y cuándo quedamos para ver cómo lo hacemos. Al día siguiente de haber respondido a su hermano, Pedro subió a las 2 plantas que separaban sus lugares de trabajo en el mismo edificio. La empresa para la que trabajaban era otra de las muchas cosas que compartían. No estaban destinados en el mismo departamento, pero estaban al tanto de todo lo relacionado con el trabajo del otro. Muchas veces se comentaban sus problemas laborales y de manera conjunta llegaban a la mejor solución para resolverlos. Al igual que les pasaba a sus profesores de instituto o universidad, sus respectivos jefes, cuando les veían, dudaban de si realmente estaban delante de Pedro o de Pablo. Cuando Pedro llegó a la mesa de su hermano, vio que estaba vacía. Si buscas a Pablo, está reunido. No creo que tarde mucho en acabar, le dijo Susana, la atractiva secretaria del departamento, donde trabajaba su hermano, al verle llegar. Si no te importa, cuando vuelva, hazme el favor de decirle que le espero para comer en la cafetería de siempre. Claro, no te preocupes, se lo diré. Muchas gracias. Media hora más tarde, Pedro vio llegar a Pablo. Le estaba esperando mientras se tomaba una cerveza en la mesa de siempre de aquella cafetería. Pablo parecía muy contento. Sin embargo, en la cara de Pedro se notaba algo diferente.